poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte e poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io ti ho aspettato quanto ti ho aspettato. Don Rafael, muchas gracias por estar aquí, es un gran honor. Antes quiero darle las gracias por este libro que usted tuvo la amabilidad por enviarme este libro. Y no lo he leído todavía, pero quiero, cuando lo lea, que le haga unas preguntas también sobre este libro. Y también me he fijado en esto que tiene dentro el libro, que es sobre Multaca. Y más adelante me gustaría que nos explicara qué es Multaca, porque yo estuve en la Catedral de Valencia y hice un programa sobre el cáliz, el grial. Hoy, dado que usted es la fuente más directa que tenemos en el mundo en este momento, nos podría hablar sobre Jung, sobre su nieto, debido a su relación que usted tenía con el señor Dieter. Y quería hacerle unas preguntas. Adelante, Vasily. Bueno, darte las gracias por haberme invitado a tu programa. A usted. Quiero que me diga, que me hable sobre el señor Dieter. Se dedicaba a la psicología igual que su abuelo. Se refiere a Dieter Baumann, fue nuestro maestro durante casi 40 años. Tuvimos el privilegio, un pequeño grupo de España, de estar en contacto con él desde comienzos de los años 80, cuando en el Instituto Jung de Zúrich hubo una crisis y entonces se separaron en dos grupos y Marie-Louise von Franz creó un grupo fuera del instituto en el cual Dieter era uno de los miembros más importantes del movimiento, ¿no? Estaba el doctor Zavala, Bárbara Hanna y la propia Marie-Louise von Franz. Y ese grupo aún a día de hoy, justo hace 2 fines de semana, se reúne cada 3 o 4 veces al año y esa ha sido la gran fortuna que hemos tenido de estar en contacto con la fuente directa no de Jung, porque nosotros ya no llegamos a conocerlo, pero sí con aquellos que trabajaron muy directamente con él, como fue su nieto, Dieter Baumann, que siempre estaba recordando a su abuelo y las experiencias y anécdotas que vivió con él. Y desde luego, él hizo psiquiatría y se dedicó toda la vida al psicoanálisis, o lo que llamamos nosotros la psicología analítica. Jung tenía 17, 19 nietos, si no me equivoco. ¿Los demás nietos también siguen el mismo camino? No, él es el único, es la oveja negra de la familia y él no se ha integrado nunca con el resto de la familia en los últimos tiempos. A partir de la publicación del Libro Rojo se creó una pequeña conflicto familiar y él abandonó, digamos, la relación con lo que era, digamos, la fuente, ¿no?, de lo que eran los orígenes familiares de él. ¿Qué decía sobre su abuelo? ¿Nos podría contar alguna anécdota? Bueno, hay muchas. A él le gustaba mucho transmitir ese espíritu de jovialidad, de espontaneidad que tenía su abuelo. Era un hombre muy ligado a la naturaleza
y él tuvo la suerte de los 3 años de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, vivió allí en Bollingen con su abuelo y su madre y sus hermanos, y en aquella época él tenía 9 años, de 9 a 12 años, y él fue cuando conoció de una manera muy directa ese aprecio con su abuelo que continuaría hasta el final de sus días. Contaba pues que le enseñó a beber, a fumar, era un hombre tomaba muy en serio las costumbres iniciáticas, y para él esto fue un poco tenía ese valor de pasar la etapa de su juventud. Otra anécdota, nomás crítica social. Le enseñó a navegar, era un buen navegante porque la casa de Küsnacht y la de Bollingen, donde él se movía, normalmente él iba con el barco también y disfrutaba navegando con su nieto y con otros amigos, y le enseñó las artes de la vela, y contaba que se enfadaba mucho, era como si conectara con la naturaleza cuando subía al barco, y decía que los marineros tenían derecho a maldecir, y entonces aprendió a maldecir en muchos idiomas. ¿En serio? Muy bueno. El nieto de Jung, el señor Dieter, también tenía visiones como su abuelo. Este tipo de cuestiones normalmente para nosotros es un tema completamente privado. No hacemos de manera extrovertida, no contamos nuestros sueños ni nuestra vida interior. De todas formas, su abuelo, por ejemplo, este famoso libro rojo con el cual Dieter entró en conflicto con su familia, fue un hecho interesante que Jung no lo quiso publicar, nunca dejó escrito que se publicara ese libro, y Dieter decía que no era lícito 40 años después, porque se publicó 40 años después de su muerte, que se publicara de una manera comercial como se hizo, ¿no? Fue un boom editorial, se vendieron miles de ejemplares en muchas ediciones de diferentes países, pero él se oponía a que se hiciera dentro de la familia, que se hiciera esa maniobra de una publicación comercial, ¿no? Porque la idea que tenía Dieter es que en respeto a la intimidad y al mundo interior de su abuelo, en todo caso sería lícito haber publicado ese libro cuando no existiera en este mundo nadie que lo hubiera conocido personalmente. En este caso, él era una persona completamente directa, conoció a su abuelo en un extremo muy intenso y muy profundo, y para él era como una violación de su intimidad el que ese libro, donde él plasmó su vida interior, estuviera en la mesa camilla de todas las personas, ¿no? Requería respeto, que es lo que él siempre hizo en sus analizados o con las personas con las que trataba, un respeto a la intimidad personal completamente genuino, ¿no? Y en ese sentido no tenía tampoco mucho interés en publicar el libro, porque la gente solo se queda con la parte estética, pero nadie comprende la profundidad y la trascendencia de lo que él dejó escrito en su libro, y sobre todo el sufrimiento que le supuso el estar en contacto con esa realidad interior, que a lo largo de su vida fue la que Jung desarrolló como su propia individuación. He leído que la madre de Jung tenía ciertas capacidades, era medium. ¿Esto pudo influir en Jung de alguna manera? Bueno, él cuenta en su biografía efectivamente que en aquella época el espiritismo era un hecho muy común, y él se interesó por estos fenómenos paranormales. Su madre era una mujer tradicional y tenía desde luego esa conexión con la naturaleza y con estas fuerzas de la naturaleza que la racionalidad pues prefiere ponerle el veto de que son supersticiones y cosas de las que no hay que hablar. Pero su tesis doctoral precisamente trabajó en un caso de una medium, hizo todo el desarrollo científico en relación a
a las experiencias mediúmnicas de una muchacha. He told that story, which you can read in the memories, about this girl who was on the moon and had to fight a demon, and the black demon got her. And he pretended, he told it in a way as if she really had been on the moon and it had happened. And I was very rationalistically trained from school, so I said indignantly, but she imagined to be on the moon, or she dreamt it, but she wasn't on the moon. And he looked at me earnestly and said, yes, she was on the moon. I still remember looking over the lake there and thinking, and either this man is crazy or I am too stupid to understand what he means. And then suddenly it dawned on me, he means that what happens psychically is the real reality. Estoy mirando también detrás en la pared que usted tiene un cuadro de Marie-Louise von Franz. ¿Nos podría decir quién era para la gente que nos están escuchando ahora mismo y qué relación tenía con Jung? Bueno, Marie-Louise fue la discípula más próxima a él. Alguna vez dijo ella que podía contar con los dedos de una mano las personas que ella conoció que verdaderamente habían comprendido a Jung. Marie-Louise lo conoció con 18 años, cuando él ya tenía más de 50. Y en ese momento ella quedó fascinada por el descubrimiento de que no solamente existe nuestro mundo material, lo que vemos con nuestros ojos y con nuestros sentidos, sino que también hay un mundo interior al cual Jung, digamos, la inició a descubrir la dimensión psicológica del alma humana. Y siguió a su lado trabajando durante 30 años, fue su discípula más esforzada, más avanzada. Jung tenía una predilección especial por su sabiduría, decía que era un genio o un pequeño genio, por su capacidad y su insight psicológico sobre la realidad de la psique. Ella dedicó muchos años al estudio de los arquetipos a través de los cuentos y también con todo la bibliografía y todos los trabajos que Jung fue recogiendo sobre la alquimia, porque la alquimia resultó ser como un modelo de transformación que también se aplicaba a los procesos de la maduración del ser humano. Y en ese sentido ella colaboró con Jung en muchas de sus investigaciones y de hecho los dos libros más importantes de Jung quiso que un complemento de esa obra fuera escrito por Marie-Louise von Franz en el libro de Mysterium Connuntionis, que es donde Jung de alguna forma concentra todo su desarrollo psicológico, y el tercer volumen, son 2 volúmenes, y el tercer volumen era el que estaba escrito por Marie-Louise von Franz, que era la interpretación de un libro de alquimia del siglo XIII de Tomás de Aquino, supuestamente, que es la Aurora Consurgens. Y Jung decía de esa obra que era puro oro alquímico. Ese era el aprecio que tenía por ella y por el trabajo tan profundo que sabía hacer en la forma de interpretar los símbolos y los mensajes que venían del inconsciente. Y el otro libro de Jung, de gran importancia, y sobre todo en estos momentos en los que estamos ahora, que es el trabajo ya en sus últimos tiempos de Aion, ese libro también tiene otra primera parte, porque él ahí describe, como si dijéramos, el león cristiano, ¿no? Cómo se pasa al león cristiano en el que nos encontramos. Pero en el libro que ella escribe sobre las visiones de una santa que fue, digamos, un mártir previo entre el paganismo y el cristianismo, Perpetua, dejó escritas sus discípulos y la gente de aquella época las visiones que ella tuvo antes de ser martirizada. Entonces von Franz utiliza esas visiones de Perpetua como si dijéramos la transición del paganismo al eón cristiano, que es el que desarrolla Jung en su libro. Y Jung en su libro termina en este momento, es decir, cuál es ahora la nueva era, la nueva transición que tenemos que avanzar hacia el progreso de la civilización y de la conciencia en la humanidad.
Es verdad que empezó a escribir un libro de psicología y al final terminó escribiendo un libro de matemáticas. Es una interesante historia, sí. Jung, claro, se veía solo en ese trabajo ingente de explorar ese territorio o ese continente del inconsciente colectivo al que él llegó como un nivel más profundo del inconsciente personal, y ahí los números forman parte, digamos, de esa estructura básica de la psique, que también es la estructura básica de la materia. Es decir, en el número se unen, es un arquetipo que une los dos lados, la psique y la materia. Entonces Jung recogió mucho material en relación al simbolismo y a los arquetipos de los números, y cuando ya era muy mayor, un día fue a casa de Bonfranc y le llevó una carpeta bastante gruesa con todos los apuntes y todos los datos y lo que él había recogido en torno a los números. Y le dijo, aquí le dejo esto, porque yo ya soy demasiado anciano, no tengo energía para abordar ahora este trabajo. Así fue que ella lo guardó como un tesoro en su mesa, en un cajón, y allí estuvo 10 años. Aquellos documentos sobre el simbolismo de los números, y Bárbara Hanna, que vivía entonces con ella, le decía, oye, ¿no será que es que tú tendrás que hacerlo? Y dice, no, yo esperaba que viniera un matemático, un sabio, darle todo este material y que él siguiera estas investigaciones. Pero en aquel tiempo no llegó ningún matemático, ningún físico que se quisiera ocupar con aquello, ni que supiera abordarlo desde el punto de vista simbólico. Así fue que Marie-Louise empezó, ella había estudiado el griego, latín y lenguas, pero no tenía ni idea de física ni de matemáticas. Y durante 9 años hizo un esfuerzo tremendo para tratar de entender el mundo de la matemática y de los números, y resultó que, claro, cuando ella había empezado ya a escribir sus conclusiones, cuando llevaba, creo que eran 90 páginas, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era un tratado de matemáticas, no un tratado simbólico y de arquetipos, con lo cual tuvo que tirar aquel trabajo a la papelera y empezar de nuevo. Eso lo contaba como la dificultad que hay para nosotros que hemos desarrollado un pensamiento racional, poder también desarrollar un pensamiento simbólico, que es lo que Jung trató de enseñarnos a todos, que es un pensamiento que tiene, digamos, también la importancia de incluir los sentimientos y los afectos, y eso para un científico matemático y un físico no es una cosa fácil. Pero desde la psicología analítica, esa es la parte que nosotros aportamos de una ciencia con corazón, con sentimientos y con el valor del humano. Una última pregunta, porque usted no tiene mucho tiempo. ¿Nos podría contar anécdotas de su visita a la casa de Jung en Zúrich? Si quiere, sí, hasta un cierto punto donde pueda contar algo. No vivía en Zúrich, ciertamente. Él tenía su residencia en Küsnacht. Küsnacht es una población muy cercana, creo que son 11 minutos o poco más, de Zúrich, a la orilla del lago. Es un lugar precioso, allí todos son villas muy hermosas. Y él allí, como tuvo la suerte de tener una esposa muy rica, cuando murieron sus padres, construyó esa casa, una casa preciosa, una torre. Él quería que la casa tuviera una torre, un jardín, y luego construyó poco a poco, como si dijéramos, una casa en el campo, a unos 50 kilómetros, así, que se llama también en la torre de Bollingen, porque es el lugar donde se encuentra, también a orillas del lago, y tiene una estructura casi, digamos, medieval, hecha de piedra. No tiene agua, no tenía luz, sino que se alumbraba con candiles, sacaba agua del pozo, es decir, vivía como un hombre natural. Y en Küsnacht vivía como un hombre de nuestra civilización. Ahí recibía a todas las personas célebres, Einstein, en fin, Hermann Hesse, Thomas Mann, a todas las personalidades que pasaron por sus encuentros, sus reflexiones con él. Y
me llamó la atención a mí personalmente cuando en una de las veces que estuve allí en su casa de Küsnacht, en el jardín, paseando por el jardín, descubrí en un rincón una escultura que no había conocido yo hasta entonces, ni ninguna ilustración, ni nadie había hablado de ella. Y le hice una serie de fotos que me pareció fascinante, ¿no? Era un axis de piedra que estaba esculpido con forma como si estuviera herido, lacerado, todo el... Y arriba había como una figurita, como si fuera un busto de un budista sentado. No estaba con los rasgos perfectamente definidos y las únicas figuras que habían en la columna y en la base sobre la que se estaba sujeto había un pequeño cubículo a un lado y en el otro estaba la serpiente. ¿Un pequeño cubículo? ¿Qué significa? Como una cajita, como un pequeño entrante, ¿no? Pero bien marcado. Y en la otra parte había como un símbolo de la serpiente de Esculapio, con el axis y la... Entonces, claro, enseguida comprendí que era una alegoría del proceso de la alquimia, pero me llamaba poderosamente la atención que nadie hubiera hecho referencia y si esa escultura tenía que ver con él, estaba en su casa, y luego tardé muchos meses en descubrir cuál era el misterio de aquella estatua. Empecé a preguntar a Barbara Davis, la secretaria de Marie-Louise Bonpland, a otras personas que estaban vinculadas a la familia, y al final resultó que lo había hecho uno de sus hijos, bueno, el hijo de Jung, que había encargado que a un escultor que hiciera esa escultura, es decir, pero no tenía nada que ver, pero trató de expresar en piedra el proceso de la transformación alquímica con ese simbolismo que había esculpido en aquella piedra, donde lo más relevante era, como te digo, esa laceración, como esas heridas que habían en la piedra y que representan el gran sufrimiento humano que es necesario para producir, digamos, una transformación en la personalidad o como lo hacían los alquimistas para llegar a encontrar ese elixir de vida, esa medicina universal o esa piedra filosofal. Fenomenal, muy interesante todo. Muchas gracias por su tiempo. Y si quiere, más adelante podríamos hacer una entrevista cuando tenga tiempo y cuando yo esté preparada también, que nos hable sobre el libro rojo, los arquetipos, la era de Acuario, que nos hable de temas más específicos y sobre Jung. Pues quedo a su disposición. Y por supuesto con este libro también. Sí, que quiero enseñárselo también a la gente. Es una publicación que hicimos el año pasado y que ha tenido mucha aceptación porque es una miscelánea que trata sobre diferentes aspectos del Grial de Valencia, que tiene una singularidad muy especial y que en los últimos 20 años ha tomado una gran relevancia en el contexto religioso, cultural, y está, digamos, en boga el dedicarse a su estudio, a su investigación, y este libro aporta datos históricos, etcétera, y sobre todo también el aspecto de lo que hay ahora como un reclamo turístico, cultural, que tiene mucha posibilidad todavía de desarrollo porque estamos en una fase muy inicial. Ahí escribí yo un artículo precisamente sobre el enigma de una inscripción que tiene el cáliz este, y es lo que lo mantiene de alguna forma envuelto en un misterio. No solamente es una pieza de arqueología o una obra de arte medieval, sino que también reúne un misterio, un enigma que muchos especialistas y estudiosos tratan de desvelar, pero no se ha llegado a una determinada conclusión. Por lo cual están invitados todos aquellos que tengan curiosidad por encontrar la verdad, buscar qué quiere decir ese misterioso escrito en letra cúfica árabe en la base de este Grial de Valencia,
que por otra parte tiene, desde el punto de vista cultural, la posibilidad de ser un símbolo nuevo, de que une las culturas, porque, como te digo, esa inscripción está escrita en árabe, pero el vaso superior es un vaso hebreo, que seguramente pudo ser utilizado en los rituales de la Pascua judía, y que en la arqueología ha llegado a la conclusión de que efectivamente es un vaso que tiene 2000 años, ¿no?, de la época de Cristo. Pero lo interesante es que se han unido esa naveta musulmana con ese vaso hebreo, de manera que la estructura de oro que engarza estos dos vasos está en relación con el siglo XI, en un monasterio en San Juan de la Peña, que era un monasterio mozárabe, y el mozárabe es como el aspecto cristiano que unía las culturas, ¿no? Entonces, por eso, este Grial de Valencia tiene también esa singularidad de ser un símbolo para las culturas, y de alguna forma hay una corriente que reivindica como un grial de la concordia, en la que se abriría esa dimensión de una nueva alianza entre las culturas de los pueblos y la fraternidad. Muchas gracias por Nada. Información, y espero volver a verle pronto. Se lo agradezco, Basiliki, una entrevista muy agradable. Muchas gracias a usted. Gracias.